Buenas noches, buenas noches. Este es otro video dentro de la pandemia. Aprendamos más en la pandemia. Bueno, en esta ocasión voy a hacer una introducción al programa estadístico llamado Estatística, el cual es un programa de pago, es un programa, desgraciadamente, es un programa caro, pero es un programa muy completo, el cual se ha usado en repetidas ocasiones en muchos artículos científicos, tesis, y también se utiliza en las prácticas docentes. Es un programa muy completo que presenta muchas pruebas estadísticas para jugar con nuestros datos, porque eso es la estadística. La estadística es un juego, es jugar con los datos, como es la ciencia también. La ciencia también es un juego de nuestra inventiva para descubrir nuevas cosas. La estadística también nos permite jugar con los datos, darles vueltas, ponerlos de cabeza, es decir, jugar un poco y descubrir qué es lo que tienen los datos escondidos, por decir de alguna manera. Y este programa es un programa muy completo que nos ayuda y nos permite hacer esa exploración de datos. Bien, empecemos primero por ver qué es lo que vamos a ver es análisis de datos con estadística, aunque en este primer video lo que vamos a abarcar solamente el inicio, como aquí menciona. ¿Y qué es el inicio? Bueno, vamos a ver en qué se ha transformado la estadística, porque empezó en los 90, si mal no recuerdo, en un grupo de académicos y empezaron a trabajar con este programa y a partir de los 80s, 90s se ha desarrollado impresionantemente hasta llegar a la actualidad que ha cambiado un poco el nombre incluso y la página en donde podemos conseguir la estadística. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es el programa estadística? Que fue lo que ya mencioné anteriormente, de que el programa me permite hacer muchos análisis de datos, un sinnúmero de análisis de datos, incluyendo, por supuesto, análisis descriptivos de los datos. Es decir, como les comenté, es para jugar con mis datos, pero al decir jugar no quiero eh, no quiero decir que no es una cosa seria. El análisis de datos es muy serio. Entonces, bueno, eh, el programa, la página en donde pueden ustedes ver las características del programa, quién es el que hace este maravilloso programa, lo pueden encontrar en esta dirección que en un ratito les voy a enseñar. Esta es la página de la estadística actualmente. La compañía es TIBCO y pues nos da un programa muy completo que ha incluido algunas otras cosas. Ya de hecho ya tenía también plataformas, conectaba con R. Ahora pues es más completo. La verdad no voy a ahondar mucho de esto porque no conozco estas nuevas versiones del programa estadística. Yo me quedé en la versión 8, en la versión que es la que vamos a trabajar, la que les voy a mostrar. Y para descargar esta versión nos podemos ir a esta dirección. Ahorita les muestro cuál es la dirección. Es esta que está acá. Para bajar una versión de prueba. Una versión de prueba, le dan clic en esta, o bueno, se van a esta dirección y vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con este programa, con esta página en donde podemos descargar un, una, una versión de ensayo. Me parece que es un mes eh, que podemos descargar este, este programa, la versión de prueba. Bien,
Lo siguiente que vamos a ver es una rápida exploración del programa, para lo cual, y luego vamos a ver cómo se importa una base de datos, cómo se crea la base de datos, cómo se nombran variables, cómo podemos crear variables, etiquetas, etcétera, para ya en el siguiente, en un video posterior, hagamos el análisis descriptivo de, de unos datos. Muy bien. Ok, entonces vamos a cerrar esta presentación. También la página de la estadística y me voy a ir directamente al programa. Bueno, el icono de la estadística es como lo puse en la presentación de este video, es una, un gráfico en negro y el icono está aquí en mi escritorio, abajo no sé si lo puedan ver, estoy señalando y le damos clic a este icono y entonces se me va a desplegar el programa, se me va a abrir el programa, está tardando un poquito de tiempo. Mientras podemos tomar un refrigerio, un poquito de agua porque aquí en estas latitudes hace calorcito. Aquí está, ya está abriendo por fin. Está tardando. Muy bien. Ahora sí ya está abriendo. Muy bien. Lo primero que nos va a aparecer en esta versión es esta ventana en donde nos dice, en esta ventanita del medio, Welcome to Statistics. Lo voy a cerrar, close, y también voy a cerrar esta otra ventana para quedarme con la base de datos. Este es un archivo de trabajo o spreadsheet. Voy a abrir uno en blanco que va a ser a los que nunca han trabajado con el estadística. Esta es la base de datos, este es lo que se les va a presentar la primera vez que lo abran. Una hoja de trabajo, un spreadsheet en blanco, que como en la mayoría de los programas de estadística, los renglones son los casos que vamos estudiando, que vamos muestreando, y las columnas van a ser las variables. Aquí en la estadística está var1, var2, var3, hacen referencia a las variables. De nuevo, son las columnas. Podemos poner obviamente variables en cualquier tipo de variables numéricas, variables no numéricas, en cualquier tipo de escala. Las no numéricas en escala ordinal, en escala nominal, etcétera. Para hacer, por ejemplo, pruebas de análisis de la varianza, tenemos que construir una variable de agrupamiento para que el programa sepa qué datos se van con qué grupo, pero eso lo veremos más adelante. En este momento, entonces, vamos a hacer una pequeña exploración de lo que es el programa estadística y vemos los menús. El menú de arriba, File, para salvar el programa, para salvarlo como PDF, los resultados como PDF, editar, cortar, copiar, etcétera, reemplazar, buscar, ver, insertar, formato, y esta es, digamos, la parte que más nos interesaría a los que queremos analizar una base de datos. El programa estadística funciona por módulos. Es decir, entonces tenemos diferentes secciones que me llevan a un módulo en particular. Estadística básica, tablas, me lleva a un módulo en particular. Le voy a dar clic aquí para que observen. Y este tiene diferentes rutinas con diferentes pruebas, ¿no? Estadística descriptiva, matrices de correlación, prueba de t-student para muestras independientes, etcétera, etcétera. Es un programa muy, muy completo. Bueno, minería de datos para hacer gráficos con diferentes formas de hacer nuestros gráficos. Algunas otras herramientas para la transformación de datos y para manejo de datos, etcétera. La ventana y ayuda. Tenemos una ayuda electrónica donde podemos
saber más acerca de cómo se maneja el programa. Ahora también una cuestión importante, si trabajamos el programa y necesitamos, hacemos nuestro reporte de tesis, por ejemplo, o publicamos nuestro artículo y utilizamos el programa estadística para hacer los análisis pertinentes, entonces siempre hay que citar el programa de manera correcta. ¿Cómo se cita de manera correcta? En ayuda, en este menú Help, nos vamos en About Estadística y ahí nos va a mostrar cómo se cita el programa. Bueno, tenemos la licencia, tenemos interfaces, citation, aquí es donde nos interesa, este es como se cita, y para citarlo también, si tenemos mucha flojera, o como yo, que somos, que ya no tengo tan buena vista como cuando era jovenzuelo, le voy donde dice copy citation to the clipboard, entonces lo voy a copiar y lo puedo pegar en Word, lo puedo pegar en algún otro archivo de texto. Entonces, eso me permite citarlo de manera correcta. Pero bueno, la primera vez que yo abro el programa, y no he trabajado nunca en este, se me va a abrir una base de datos como la que está aquí, con 10 variables y con 10 casos, es decir, 10 columnas con 10 renglones. Los renglones o las celdas que están activas, en donde yo puedo insertar datos y en donde el programa, si yo voy a hacer un análisis, el programa va a tomar esos datos. Bueno, las celdas activas están en color blanco. Todo esto es el campo activo. Todo lo que está aquí en gris son celdas y campo que no están activas. Bueno, ok. Entonces, este es una... bueno, también tengo aquí otras opciones en la cintilla de arriba. Copiar, pegar, etcétera. Y para los tipos de letra y otras cosas acá más acá, tengo variables, el menú de variables para adicionar variables, mover, copiar, borrar, etcétera. Casos, adicionar, mover, copiar, etcétera. Bien. Ahora pasemos a cómo vamos a crear una base de datos. Hay dos maneras. Como diría don Teofilito, la primera y la segunda. La primera es teclear, capturar la base de datos utilizando nuestro mouse y nuestro cursor. Por ejemplo, si quisiéramos poner la variable peso, bueno, es importante. Si yo quiero nombrar variables, me voy a ir al encabezado. Esta parte que está en un gris más claro que lo que está inactivo, le puedo dar doble clic y me va a llevar al menú de las variables. Le doy doble clic con mi botón izquierdo y el programa me despliega esta ventana en donde puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño. Puedo también utilizar subíndices o hiperíndices y cambiar el color, poner en negritas, en itálicas, etc. Ahora bien, aquí puedo poner el nombre de la variable. Voy a cambiar el nombre por peso durante la pandemia. Para el tipo de datos puedo poner doble, texto, íntegro, etc. Lo voy a dejar como viene por default. Tipo de medición auto, es decir, que de manera automática lo identifica el programa. Pero vean ustedes las opciones: no especificado, continua, categórica, ordinal. Lo voy a dejar auto. Y aquí tengo otros espacios. En este es para el formato general, número, fecha, el tiempo, formato científico, etcétera, etcétera. Lo voy a dejar aquí en general. Ahora bien, este espacio de abajo tiene dos funciones importantes, al menos dos funciones que yo sé. La primera función es para poner etiquetas de mi variable que me permitan ayudarme a recordar de qué se trata. Me pueden decir, ay Alberto, pero si tienes una columna, una variable, dos variables, ¿qué se te va a olvidar? O si yo hice mi experimento con 4 tratamientos, pues no se me van a olvidar los nombres de los tratamientos. Bueno,
Tal vez no, pero si por ejemplo si trabajo con una con con variables ecológicas, con bases de datos ecológicas, donde hay muchísimas variables, por ejemplo, que son sitios de muestreo como columnas y tengo muchas especies en los renglones, pues entonces va a estar complicado eh, que tenga en la memoria cada uno de los significados de esto, ¿no? Porque además no voy a poner, no es conveniente poner todo el nombre, por ejemplo, como lo puse aquí, peso, pandemia, mejor hacer un título más reducido para que sea más fácil de entender. Bueno, ya me extendí en esto. Entonces, aquí puedo poner la etiqueta, decir, pues el peso de mis amigos durante la pandemia, ya que la hipótesis es que durante la pandemia subimos, subimos de peso, ¿no? Subimos de peso. Entonces aquí puedo poner las etiquetas. Ahora bien, puedo también poner fórmulas que transformen a mi variable. Ahorita no tiene caso porque no tengo ningún dato ahí, pero imagínense que yo quiero poner en esta columna que se llama peso pandemia, quiero transformar la variable 2, por ejemplo. Imaginemos que hay datos. Entonces le pongo signo de igual, parecido al Excel, y le pongo, por ejemplo, eh, raíz cuadrada. Bueno, para las funciones me voy en este botón que dice Functions y me aparece un menú de diferentes funciones. Me voy a ir a Matemáticas, en donde por acá abajo está la función logaritmo. Mire, voy a tomar un logaritmo base 10 y entonces le doy en copiar, cierro esta ventana y con el botón derecho pego la función log 10. Ahora, pues, si sé cuál es el código el código de la función, pues pongo igual a log 10 y abro el paréntesis. Bueno, entonces pongo log 10 y v2. No estoy indicándole al programa que voy a transformar la variable 2, que aquí no tengo datos, y voy a poner esos nuevos datos en este espacio, en la columna de la variable 1. Entonces le voy a dar OK y va a ser la transformación. Por cierto, si está todo bien, me va a salir un letrero que me va a decir, es correcto, puedo proceder. Entonces uno le dice, Clarín Cornet, claro que sí. Bueno, en este caso le voy a dar OK, pero me voy a decir, espérame, no encuentro ningún dato, ¿no? Expresión OK, proceder. Bueno, pues sí procedió, pero pues como no hay ningún dato en la variable 2, bueno, no transforma nada. Pero ahí al menos ya puso el nombre de mi variable, que es peso pandemia. Ahora supongamos que me interesa poner el peso de las personas, de los amigos, a los cuales les hice el estudio durante la pandemia. Entonces, bueno, está Juan, mi amigo Juan, de una vez le echamos un saludo. ¿Qué onda, Juan? Y pero también está mi amigo Pablo. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo has estado? Pero también vamos a analizar los datos de Lalo y por supuesto, para que no se enoje, pues también los de Andrés. Los míos no, porque pues me voy a sentir mal si veo que ya subí como unos 20 kilos, ¿no? Porque yo era todo una varita de nardo. Bueno, entonces, por ejemplo, el peso de Juan, supongamos que en la pandemia subió, o bueno, tuvo un peso de en promedio 90 kilos, Pablo unos 99, el Aliux también como que echó pancita, unos 80 kilos, y el Andrés, que es muy deportista, eso sí, se mantuvo en el 80 kilos. Bien, entonces ya de esta manera se puede capturar una base de datos. ¿Cuál es la otra manera? Voy a eliminar esta variable. De una vez muestro cómo se eliminan variables. Selecciono la variable, en menú variables, abro el menú y le doy delete. Me va a preguntar, ¿de qué variable quieres que elimine? Pues de la variable peso hasta la variable peso, es decir, una variable nada más. Entonces le doy OK. Y ya me borró la variable. Muy bien. Ahora voy a cerrar esta ventana. No la voy a guardar, por supuesto, y voy a abrir una nueva ventana. Regresando a
Si es la primera vez que ustedes abren este programa, entonces una vez que ya lo abren, esta es la ventana, el spreadsheet que les va a salir la primera ocasión. ¿Cómo hago para importar una base de datos? Bueno, el programa puede importar bases de datos eh, de diferentes programas. Principalmente lo que se acostumbra más es crear una base de datos en el Excel y de ahí importarla al programa estadística. Hay dos formas de hacerlo. Ya no voy a decir como dijo Don Teofilito. Lo primero que debo de hacer es buscar mi variable. Voy a mis archivos y aquí dice práctica 1 de alumnos. Lo voy a abrir. Muy bien. Entonces, permítanme mostrarles el archivo resultante. Bien, este archivo resultante, tengo nada más una columna. Esta columna la puedo llevar a la estadística de dos formas. Voy a hacer primero la más simple, que es seleccionar mi columna en el programa Excel. Selecciono, botón derecho, copiar y me voy al programa estadística. Ahí me me paro, no en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pues si no van a romper su pantalla. Mi cursor lo van a poner en la celda 1, variable 1, y ahí le van, con el botón derecho, observen, voy a desplegar este menú. En este menú le voy a poner, que dice pegar paste with headers, o sea, pegar con encabezados, paste with variable names, paste with case names, o pegar con ambos. Vamos a poner solamente, porque solamente mi variable tiene su nombre, y por cierto, si ustedes lo observan, el nombre de la variable está en el primer renglón de la primera columna. Es importante que así lo pongan. Hay ocasiones en que tengo alumnos que dejan un renglón vacío, no sé por qué, tienen como que miedito a poner desde desde la primera celda los datos. No tengan miedo, no pasa nada, no van a seguir corriendo. Pongan, es importante que lo pongan en el primero. Ya luego les voy a decir por qué. Entonces van a copiar y se van a posesionar acá, que les dé un patatús, y pegar con encabezados, pegar con nombre de las variables. Le dan clic. ¡Oh! Como dirían mis alumnos, ¡oh, magazo! Pues no, tanto magazo, ¿eh? Entonces aquí ya pasé mi base de datos, bueno, mi variable, al programa estadística, llevando además el título. Es importante que entonces en mi base de Excel le ponga título en mi primera celda. Esta es la forma tal vez más sencilla cuando tengo pocas variables. Pero de nuevo, si trabajo o hago mi tesis y tengo muchísimas variables, entonces es difícil utilizar esta técnica como les acabo de mostrar. Lo voy a eliminar y voy a abrir de nuevo otra. Esta es la última forma que vamos a ver de cómo importar una base de datos. Observemos. Esta base de datos está ¿en qué formato? En hoja de cálculo de Microsoft Excel, de la versión más moderna, ¿no? El estadística importa bases de datos de Excel, pero que sean en la versión 97-2003, al menos esta versión del programa estadística. La versión 97-2000. Entonces, ¿qué hago? No entro en pánico, tranquilos. Archivo, guardar como. Me voy a la carpeta donde tengo mi base de datos original. Aquí le puse alumnos. Y en donde dice tipo, que es muy buen tipo, me voy y busco, como dirían los yucatecos, busco, no lo busco. Aquí está, mira. Libro de Excel 97-2003. Esa es la versión que queremos. Selecciono esa versión
Y le voy a cambiar de nombre para que no se me ande confundiendo, aunque los iconos son diferentes, pero más vale, más vale. Entonces le voy a poner alturas. Alturas. Y le doy en guardar. Ya quedó. Cierro esta base de datos y ya vi, miren, aquí está la nueva base de datos que creé. Muy bien. Bueno, ¿qué hago? Entonces, puedo hacer lo que hice de jalar la base de datos de, de mi ventana, la jalo hacia allá, la arrastro, perdón, y me va a poner esta ventana, Open File Alturas. O puedo también, la parte más larga del asunto es File, Open, esperamos un ratito a que, aquí está, y busco la carpeta en donde está mi base de datos. No me apareció nada. No entren en pánico, no pasa nada. Aquí en donde dice tipo de archivo, pues es que está mostrando nada más los archivos que estén en el programa estadístico. Si, aquí, ojo, bueno, al menos en mi computadora, tengo que apachurrar el botón derecho del mouse. Si lo dejo de apachurrar, entonces se cierra el menú. Bueno, a lo mejor es un error del programa. En fin, aquí despliego las opciones y le puedo decir All Files, que me muestre todos los archivos y selecciono el archivo alturas que ya está en una versión adecuada. Le doy a abrir y me aparece, se fijaron hace ratito que arrastré el archivo y me apareció esta ventana. Aquí es importante que no le den arriba. Por favor, no sean como mis alumnos, algunos, no todos. Hay algunos muy buenos que siguen al pie de la letra las indicaciones, hay otros que se distraen y bueno, y le aprietan ahí, entonces seguimos trabajando, profe, es que no funciona mi programa, y entonces, pues no, entonces voy y le reviso y pues es que no le apachurró aquí, no, no le apachurró donde le dije que debía de haberle apachurrado, que por cierto es en el botón de en medio, entonces no en el de arriba, que eso hace muchas veces lo que hacen mis queridos pupilos. Entonces le doy ahí en import y me va a aparecer esta nueva ventana. Él me indica el nombre de la variable, qué hoja es la que voy a importar, es la hoja 1, y luego por default el programa es muy listo y entonces el programa lee que tiene tantos renglones, tantas columnas. Tiene una columna y 26 renglones. Entonces, abajo lo dejo así porque nada más checo, ¿no? Nada más checo que no vaya a haber aquí una cosa extraña. Y luego acá abajo en estos tres opciones dice get case names from first column, o sea, tomar el nombre de los casos a partir de la primera columna, pero nuestro archivo no tiene nombre de casos. O get variable names from first row, es decir, tomar el nombre de las variables a partir de la primera columna. Eso sí lo quiero. Y si quiero conservar el formato en el cual está la base de Excel, entonces le pongo import cell formatting. Lo voy a dejar import cell formatting, pero puedo no ponerlo. Ustedes hagan el experimento, porque además meterse, empezar a trabajar en un programa estadístico es bien hermoso porque además uno puede experimentar muchas cosas, ¿no? Puede irse a esta rutina, puede irse a esta rutina. Es como andar un camino nuevo y encontrarse cosas nuevas en el andar, ¿no? Entonces, le van a poner acá y le dan OK. Y miren, qué bonito. Ya está importada mi base de datos, que bueno, en esta ocasión no tiene mucha ciencia. Lo decimos cuando no es tan complicado el asunto, ¿verdad? No sé por qué decimos, en fin. Entonces, está muy sencillo. Tenemos nada más una base, una columna. Pero como les digo anteriormente, si tenemos 50 columnas y 300 renglones o bases de datos mucho más grandes,
esta manera de importar, la última que acabo de hacer, es la más segura y más confiable. Muy bien, eso es todo por hoy. Pásenla bien. Nos seguimos viendo para el próximo video. Voy a cantar algo porque pues, si pongo musiquita que me gusta, pues no lo puedo subir. Tan, taran, tan, tum, 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 tum,